Aquí estamos con la doctora Yesenia Castillo, que siempre nos acompaña con información valiosa y que nosotros hemos de tenerlo presente. Hoy vamos a hablar de cuáles son los requisitos básicos para poder jubilarse según esta ley. Y la otra cosa, cuáles son los tipos de jubilación que se contemplan en esta misma ley. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros, siempre es un placer. Para empezar, solo para recordar cuál es la edad que todavía se manejan los 60 años, ¿verdad? Es que, a ver, hola, buenos días a todos por recibirnos en sus hogares, y lo que pasa es que el tema de la seguridad social es un tema un poco complejo y también es importante verlo minuciosamente porque tiende a confundir la edad de jubilación. ¿Por qué? Y lo estábamos platicando antes. ¿Qué suele pasar? Que la ley te dice 60 años, pero también te dice menos de 60 años. Ajá. Ok, ¿qué pasa? Por ejemplo, una maestra de cualquier grado de escolar, o sea, que impartió clase en cualquier nivel, ella se puede jubilar a los 55 años, pero siempre que haya cotizado las 750 semanas. Partamos de ahí, ¿verdad? Ok, entonces, esa persona puede hacerlo a los 55 años, no necesita llegar a los 60 o más de los 60. Entonces, esa persona lo que hace es que va a presentar los documentos de que ya no va a continuar, es decir, el proceso que lleva para la jubilación, que lo hacen también en su centro de labores, para que ella goce de su pensión por vejez. De igual manera sucede en el caso de cualquier otra persona que logre demostrar que el trabajo que estaba realizando era un trabajo que le generó desgaste físico y mental. ¿Qué significa eso también? Que no es necesariamente únicamente a los docentes, sino que también a cualquier otra persona que logre demostrar ese desgaste físico y mental. Claro. ¿Okay? Ya sabemos que eso va a significar que yo presente una serie de documentos o requisitos que me van a pedir en el INSS, porque tengo que demostrar ese desgaste físico y mental. Yo le estoy ahorita, por ejemplo, me estoy trasladando a alguien que probablemente trabajó 30 años en las zonas francas. Por lo menos a nivel físico, hay personas que se ha demostrado terminan con afectaciones físicas por el trabajo reiterativo. Claro, sí, por eso es que te decía que también tiende un poco, porque habría que identificar si esa persona no estaría más bien ubicada en lo que hace a una pensión por invalidez o incapacidad total o parcial. Okay. Entonces, por eso les decía, es un poquito interesante el tema de lo de las pensiones, porque ya sabemos que existe la pensión por vejez, que es la que tratamos de manejar un poquito más, o la gente se enfoca un poco acá, pero está la también de orfandad, la de viudez, la que te pasan por incapacidad o por invalidez. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces podemos equivocarnos con el tipo de pensión que estamos solicitando y realmente tenemos que ver cuál sería en dónde estamos encajando. Si estamos hablando de que algo me generó una incapacidad, una invalidez parcial o total, entonces tengo que o voy a pasar por el equipo médico o la comisión médica del INSS. No es que voy a pasar por otra comisión médica, porque recordemos que ante una negligencia médica hay una comisión médica diferente que ya viene del SILAIS. En este caso, si estamos hablando de seguridad social, tendría que ser la comisión médica que tiene el INSS, que te va a hacer un estudio socioeconómico más de todo tu expediente clínico. De igual manera, la ley te dice de que si yo voy a mi clínica médica previsional y el médico tratante identifica que yo tengo un tipo de incapacidad, él debe de entregarme la hoja correspondiente para que yo la lleve al INSS, para que yo pueda iniciar todo el proceso correspondiente para mi pensión por invalidez o incapacidad. La comisión médica va a determinar el tipo de incapacidad, si es parcial o es total, y a partir de ahí se van a hacer los cálculos de los montos correspondientes. Entonces, un tips, la ley te dice de que si yo no logro percibir con esa incapacidad más allá del 33% de los ingresos que yo estaba reportando, entonces una incapacidad total. Pero si yo logro percibir arriba de los 33, abajo del 50%, ya es una incapacidad parcial. ¿Okay? Okay. Ese es en el tema. ¿Cuánto establece la ley? Me lo interrumpo en explicación. ¿Qué establece la ley el porcentaje
yo sé que ese es un tema de cálculo, ¿verdad? Pero en promedio, ¿cuánto es lo que se recibe? Ok, el promedio va a partir de lo que vos reportabas mensualmente. Es decir, no va a depender, no hay una tabla general, porque va a depender también de ese estudio socioeconómico que te van a realizar, el grado académico que tenías, el rubro, el sector en el que estabas ejerciendo tu profesión o tu oficio. Entonces son un sinnúmero de elementos o requisitos que van a valorar para poder determinar el de justo. Sí. Los dos podemos tener el mismo tipo de incapacidad, pero resulta que los dos estamos recibiendo montos diferentes. ¿Por qué? Porque eso ya lo determina la comisión médica más todo el estudio que se te va a realizar. Igual sucede con el tema de la pensión por vejez. Recuerda que la pensión por vejez igual se determina por la cantidad de semanas que reportaste. Está lo de la vejez, de la pensión reducida, cuando llegas a 250 semanas, y ahí te van haciendo el cálculo, que puede ser de 2.000, 4.500, dependiendo de la cantidad de semanas que reportaste y de los ingresos que también estabas reportando. ¿Ok? Entonces, los cálculos van a variar según los ingresos y la situación o las circunstancias que estabas reportando. Claro. Igual sucede con el tema de la orfandad, que quería llegar al tema de la orfandad. ¿Por qué? El tema de la orfandad tiene algo interesante. Dice la ley que si fallece uno de los padres, vas a recibir el 25% de los ingresos reportados. Si fallecen los dos padres, es el 50%, es decir, el doble de lo que se estaba recibiendo por cada hijo de los padres que estábamos hablando. Pero pasa algo que es importante. La ley te dice que yo percibo esa pensión hasta los 15 años. ¿Ese es el límite? Los 15 años, por eso les decía, los 15 años es el límite por ley, pero se amplía hasta los 21, siempre y cuando el hijo o la hija continúen estudiando. Es decir, los estudios provechosos. ¿Por qué se suspende? Se suspende si yo le llego a dejar uno de los cursos. Por eso es que se suspende. Pero tampoco es que no voy a volverla a recibir. Una vez que yo demuestre o muestre que efectivamente logré cursar y continúo mis estudios, nuevamente me van a empezar a entregar la cantidad que ya me venían entregando. Por ejemplo, si deja de estudiar, automáticamente lo va a perder. Automáticamente, porque la ley te dice que hasta los 15. Pero ojo, no hay límite en el caso de una persona que tenga un tipo de incapacidad o invalidez. Es decir, si un hijo o hija presentaba algún tipo de incapacidad o invalidez, él lo va a seguir percibiendo. ¿Ok? Ahora, si no hay viudas, si no hay hijos, y aquí es otro punto que a veces se olvida, es que lo pueden recibir los ascendentes. Es decir, si no tenía una viuda y si no tengo hijos, ¿quién lo va a recibir? Mi papá o mi mamá, que son mis ascendientes. Y en el caso de que otra persona dependía de mí económicamente al momento de mi fallecimiento, esa persona también lo va a percibir. ¿Okay? Pero tengo que iniciar todo el proceso para que me lo puedan entregar. De acuerdo. Ahora, yo seguramente usted no vamos a detallar de ese tema, no es esa la causa de la conversación de hoy, pero el cálculo para la liquidación de vejez. De vejez, ok. ¿Es distinta, por ejemplo, a las otras opciones que nos ha planteado? O sea, ¿cómo se plantea? Lo primero es que ha cumplido con el salario, con las semanas cotizadas. Lo primero es las semanas cotizadas, pero recordemos algo, no es como una base permanente, es decir, no es como algo que es fijo para todos, no. Y eso es importante saberlo. ¿En qué sentido? En que si yo coticé más de 750 semanas, no vas a recibir si vos solamente cotizaste las 750 y yo logré cotizar más allá de 750. ¿Por qué? Porque el porcentaje va variando. Es decir, si yo ganaba, ya me recordaste algo interesante también que podemos abordar. Si yo venía y ganaba 8.000 o 15.000 córdobas y logré también cotizar 1.500 semanas o más, entonces obviamente el cálculo que me va a realizar el INSS va a cambiar conforme las semanas que yo coticé, que eso es importante. Las semanas que yo coticé
y también lo que yo reportaba de cotización. Claro. Por eso los estudios que se realizan. Pero es importante saber que el hecho de que yo esté jubilada no significa que no pueda continuar trabajando. Únicamente debe de saber esa persona de que si el INSS, por darte un ejemplo, yo ganaba 10.000 córdobas y el INSS, con los cálculos que realizaba y todo lo demás, calcula que yo voy a percibir 3.000, 4.000 córdobas, que no es la realidad actual, porque recordemos que con cada reajuste del salario mínimo se van a hacer los ajustes correspondientes también. Entonces, ¿qué sucede? Si yo llego a ganar me llega a pasar el INSS 7.000, 8.000 córdobas y yo ganaba 15.000, yo puedo continuar laborando, pero para obtener esa diferencia. Y ojo con esto, yo puedo indicar de que y no puedo seguir cotizando, ¿sí? No, porque ya estás percibiendo. Es decir, vos vas a querer obtener, es decir, yo no sobrevivo con 7.000 o con 8.000 córdobas que me pasa el INSS. Pero no significa que no puedo buscar el adicional con el que yo sobrevivía anteriormente, que eran los 15.000. Pero ¿qué es lo que me va a decir el INSS? Si usted empieza a percibir más de esa cantidad, es decir, yo el ajuste que voy a hacer es para más, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El INSS lo que va a hacer es darme menos, ¿ok? El INSS no va a continuar dándome lo mismo si yo empiezo a ganar 20.000 o 30.000 córdobas. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Que la edad va a depender también del desgaste físico y mental que vaya teniendo, de las semanas que tenga de cotización, también de lo que yo vaya a percibir, porque es lo que decíamos, estoy jubilado, a recibir pensión de vejez, ya no puedo continuar trabajando. No, no es esa la realidad actual. ¿Okay? Excelente. Muchas gracias, doctora. Creo que es información muy valiosa. De este tema podemos hablar mucho. Sí, ya, este tema yo me quedé con un montón de dudas. Claro, y lo vamos a seguir abordando en los siguientes segmentos porque tiende a confundir un poquito y es importante que quedemos claros para poder realizar un proceso legal correcto y no estar llegando constantemente al INSS innecesariamente y sin los documentos que realmente se requieren, que eso es importante. Muchas gracias. ¿Cómo lo ubicamos, doctora? Bueno, ustedes saben que nos encuentran en el 8396-4517, sino en su casa, que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.